Buenas a todos, bienvenidos en este nuevo podcast, en este nuevo ratito de historia. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que, bueno, me voy a morder un poco la lengua, pero que a día de hoy se sigue practicando de otra manera y en otros lugares, ¿vale? Diferentes, pero que no deja de ser algo muy español. Hoy os voy a hablar del caciquismo, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta del caciquismo? En España, en otros países funciona quizá, bueno, funciona de la misma manera en casi todos lados, pero bueno, siempre hay diferencias, como por ejemplo las recetas de cocina, que en Andalucía se hacen de una manera, en Cataluña de otra y en Galicia de otra. Pero bueno, vamos a centrarnos en el caso español. Si tuviéramos que definir el caciquismo, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues el caciquismo no es otra cosa que el entramado de relaciones clientelares que definen el régimen político de la Restauración y en las que se basó el fraude que caracterizó a todas las elecciones generales durante ese periodo. Si bien el sistema caciquil también existió durante la mayor parte del reinado de Isabel II y durante el sexenio democrático. ¿A qué os suena esto de relaciones clientelares? Perdón, la dichosa palabra me tiene hoy loco. Pues estas redes clientelares aluden a la antigua Roma. No todos tenemos que ir muy lejos. Vamos, no nos tenemos que ir muy lejos, si no vamos a Roma, sí, pero digo, con el caciquismo actual, las redes clientelares de Roma, esos ricos romanos, esos comerciantes, esos patricios que tenían que si el matón, que si el que le hacía un favor, que si aquí mando yo y luego mandas tú, nos repartimos la tarta, nos repartimos pastel. Eso ha ido evolucionando, fue evolucionando hasta prácticamente nuestros días en España y a niveles locales, a niveles regionales, en fin. Siempre hay, como veis en la tele, pues la compra de voto aquí, la corruptela allí, te regalo un bolso, te regalo un coche, tú me votas, tú me haces un contrato de trabajo para el sobrino, en fin. Ha cambiado, el método no ha cambiado, lo que ha cambiado siempre el objetivo, ¿vale? Bueno, pues estos caciques, ¿qué cabe decir del cacique? Bueno, podemos definirlo y el cacique es una palabra que procede, el término cacique procede de las comunidades taínas de las Antillas y designaba a las personas que tenían en ellas mayor preeminencia y por ello eran sus jefes. Los conquistadores españoles, ¿vale? Cuando llegaron, pues extendieron el término a todas las autoridades indígenas y los caciques se convirtieron en los intermediarios ante los nuevos señores, llegados desde España, desde el otro lado del mar. ¿Vale? El término se mantuvo y varios historiadores han señalado que esto sucedió para poner de manifiesto la diferencia entre la autoridad del conquistador y las autoridades de los conquistados. ¿Vale? Ya en 1729 este término, este vocablo aparece con carácter peyorativo en el diccionario de autoridades en el año 1729 y define cacique como señor de vasallos o el superior en la provincia o pueblo de indios, pero añadiendo, y atención que esto es importante, que por semejanza se entiende el primero de un pueblo o república que tiene más mando y poder y quiere por su soberbia hacerse temer y obedecer de todos los inferiores. Y así comenzaría a aplicarse a las personas que tenían excesiva influencia y poder en el seno de una comunidad. Y también, por supuesto, se extendió el término, hoy muy usado, de cacicada, sinónimo de injusticia y atropello. Avanzamos un poquito en el tiempo y llegamos a 1884, cuando el diccionario de la lengua de la Real Academia Española este término apareció con su significado actual en sus dos acepciones. La primera, dominación o influencia del cacique de un pueblo o comarca, y la que nos importa, la que nos interesa, número 2, aunque la primera también es importante, intromisión abusiva de una persona o de una autoridad en determinados asuntos, valiéndose de su poder o influencia. Aunque, junto con el término oligarquía, este término caciquismo ha sido utilizado sobre todo para caracterizar al régimen político de la Restauración. ¿De acuerdo? ¿Cómo se empleaba el cacique? ¿Cómo era el funcionamiento? Bueno, pues esto lo podéis ver también en novelas, por ejemplo, Jarrapellejo, en serie, por ejemplo, la serie La Señora, la primera también lo muestra, pero eran básicamente, bueno, normalmente es verdad que tenían fincas urbanas en la ciudad, pero su área de actuación era el campo, ¿vale? Sus tierras, su campo, y cabe decir, ¿vale? Pues curiosamente el cacique no tenía función ninguna, ni en un puesto oficial, era el fuerte del lugar,
tenía sus tierras, hombre, podía ser alcalde, concejal, pero en muchas ocasiones no tenía ningún poder. Pero mediaba entre la administración y sus clientes, ¿vale? Los clientes eran la población de todas las clases sociales y cuyos intereses procura satisfacer sistemáticamente por medios ilegales, pero él siempre se llenaba el bolsillo. Yo os hago una carretera, os hago una fuente, os proporciono unos huertos y os pongo un servicio de, yo qué sé, de patrulla a caballo, ¿vale? Para que vigile esto. Pero que el que se beneficia más que nada soy yo, ¿vale? Porque si no, no tiene sentido que yo lo haga todo. Entonces este cacique pues puede ser liberal, conservador, más abierto, menos, pero no deja de ser un terrateniente en muchas ocasiones con un grupo de hombres armados que imponía su ley, por más mente abierta o cerrada que tuviera, ¿vale? Pues bueno, esto era la máxima del caciquismo. Una frase del caciquismo que puede resumir su actuación es: la ley rige para el enemigo y para el amigo el favor, ¿vale? Pues a la hora de votar, pues vote usted y tome nuestro dinerito, o le doy una paliza a este si me está molestando, ¿vale? Si hay una mina, un puerto que quiero y que hay uno por medio, un advenedizo, alguien nuevo que viene, pues le pegamos el palo y nos lo quitamos de en medio, ¿vale? Cabe decir que, bueno, hubo un momento en que parecía que la opinión pública iba a romper con el caciquismo, sobre todo cuando se implantó el sufragio universal masculino, 1890, la crisis colonial, 1898, o en la etapa del periodo de la Restauración, cuando se descomponían los partidos de turno. Pero nada, todo quedó defraudado. Cabe decir que la impotencia que sentían los que deseaban un cambio político, explica parcialmente la aceptación del golpe de Estado de Primo de Rivera en el año 23. ¿Vale? Bueno, estos objetivos de la dictadura, los objetivos que la dictadura declaraba, incluían la simple sustitución de la minúscula política, la etapa caciquil, por la auténtica política, ¿vale? Es verdad que las medidas contra el caciquismo que aplicó el nuevo régimen tuvieron una corta duración temporal. Se suspendieron ayuntamientos, diputaciones, se sometió esta institución a la fiscalización de las autoridades militares de cada provincia de manera forzosa, ¿vale? Con delegados gubernativos. Pero bueno, estos delegados del gobierno acabaron por convertirse en los sustitutos de los caciques, o vieron imposibilitada su labor regeneradora por estos hombres, porque que yo te quite el poder no quiere decir que te mate ni que te coarte, ¿vale? Simplemente pues estás ahí, pero tú sigues teniendo tus hombres, tus tierras, tu poder, ¿vale? Lo que te he limitado un poquito. Ya con la Segunda República sí, ¿vale? Porque se proclamó la República en el año 31 y las transformaciones democráticas que llevó a cabo, pues bueno, llevó a cabo la participación plena de tendencias políticas hasta entonces imaginada como los republicanos y los socialistas, la legislación más justa y participativa. Bueno, esto condujo a alguna zona a la crisis definitiva del sistema caciquil y en otro lado lo que se hizo más fuerte, como la zona de Castilla, más visceral, más radical, y bueno, cuando llegó el golpe de Estado, pues estas zonas más conservadoras, más radicales y más atrasadas fueron las que se unieron al bando sublevado, ¿vale? Bueno, aquí comienzan el surgimiento en esta Segunda República, un poquito antes, una república de partidos de masa, ¿vale? Como por ejemplo la CEDA, como por ejemplo el Partido Agrario Español, que bueno, es verdad, que duró un par de añitos, del 34 al 36, ¿vale? Y bueno, pues el cacique sigue existiendo. A día de hoy, y esto es mi opinión, el cacique pues que era el brazo alargado del gobierno, el terrateniente con su copeta, con su sombrero, con su levita. A día de hoy sigue existiendo bajo otra forma. Ahora es el gran empresario, ahora también es el político. Cacique asistió siempre y comportamiento caciquil lo ha habido siempre. Lo que pasa que, hombre, obviamente las formas han cambiado. Ya no se lleva esos trajes de pana, bueno, algunos lo llevará, montan a caballo, esos modales antiguos ya no se lleva. Pero la mala educación, el despotismo y la soberbia de caciques, sobre todo de algunos que los han encumbrado y creen que son alguien sin ser nada, todavía sigue a día de hoy. Y esa ha sido una de las mayores lacras de España. El sistema político español se ha querido parecer mucho al británico, un sistema doble partido y bueno, esa democracia, pero el sistema parlamentario británico ha tenido ese rey desde siempre, ese parlamento de siempre. En fin,
estamos atrasados en mi opinión, con respecto a ello. Así que nada, aquí hemos terminado. Espero que os haya gustado, que hayáis entendido un poquito más el fenómeno caciquil. Por supuesto votaban los muertos, en algunos casos votaban las mascotas. Aquí cuando murió Franco en las primeras elecciones había muertos que habían votado, en fin. Esa irregularidad de que siempre en un país como España uno puede aprovechar para verse tentado y si tiene poder y los recursos necesarios, dar el paso, ¿vale? Como hacen muchos a día de hoy. Bien, espero que os haya gustado, viajen, culturícense, cuídense, no sean caciques, por favor, se lo pido, y nos vemos en la próxima entrega. ¡Hasta la vista!